Esto ya cada vez parece más sala. Es la sala de la casa. Está padre. Sí, justo es la idea que sea, te invitamos a la sala de nuestra casa. Bueno, pues bienvenidos a Esencia. Hoy tenemos dos mensajes. Y bueno, vamos a tener un mensaje donde vamos a hablar cómo ser un obrero aprobado, ¿no? Pero antes de eso hay un tema que quiero que hablemos. Algunos de ustedes ya están muy familiarizados con Family Nights, tiempos de amigas, noches de compas, pero sé que para muchos es como conceptos muy nuevos, ¿no? Tal vez hay alguien que es como, y que yo, como que lo anuncian, pero no sé ni qué es. Entonces vamos a tener un tiempo para hablar de eso, porque la prioridad que yo he estado marcando para este año es mejorar nuestras reuniones de domingo y fortalecer nuestros grupos en casa, ¿no? Nuestros grupos en casa. Ahora, ¿qué es un grupo en casa? Justo vamos a platicar un poco de eso y nos va a platicar de eso Abril Reséndiz. Entonces pásale por acá, Abril. Muy bien, pues vamos a iniciar. Los invito a que juntos rapidísimo oremos. Dios, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por lo que haces en nuestras vidas a través de casa. Gracias porque somos parte de algo increíble, porque esto viene de ti, Dios, y tu Espíritu Santo está moviéndose, está obrando, Dios, de maneras que no entendemos ni nos damos cuenta, Dios, pero podemos estar seguros de que tú estás aquí, que todo lo que sucede está viniendo de tu mano, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver, hoy aprender un poco más acerca de grupos en casa. Y quiero, antes de empezar, avisarte que es algo un poco, ¿cómo decirlo? Sí es varia información. Dejémoslo así, es varia información, pero lo más importante es que puedas cachar la esencia de lo que Dios hoy está dándonos para casa, ¿va? Entonces vamos a iniciar. Entonces, los grupos en casa. ¿Quién ya había escuchado sobre los grupos en casa? Eso. ¿Quién asiste a un grupo en casa en este lugar? Eso. Bueno, el objetivo de esto es que todos los que estamos aquí y los que faltan también podamos ser parte de un grupo en casa. Entonces, se los voy a ir diciendo. Los grupos en casa son lugares o son espacios en donde podemos tener la libertad de aprender acerca de Dios. Ahí están. Conocer de Dios desde una experiencia propia y experimentar sanidad y transformación a un ritmo personal, mientras te rodeas de una comunidad que te motiva a crecer y te ama como eres. Esto pareciera algo sencillo y que todos sabemos, pero rompe muchísimo con la estructura que teníamos antes de las células en casa. ¿Cuántos conocen y fueron parte de una célula en casa? Ok, ahora lo que Dios nos está dando como estrategia es grupos en casa. ¿Qué diferencia hay? Ahorita vamos a profundizar y a detallar mucho más, pero principalmente los cambios más importantes es que ya no vas a llegar a un lugar a que te den una clase o una enseñanza, terminas y te vas a tu casa, sino que ahora va a ser un formato completamente diferente en donde la prioridad va a ser la convivencia y conexión entre las personas que están en ese lugar. Vamos a seguir llevando la esencia de casa, que es, ¿cuál es la esencia? Es un lugar libre, un lugar sano y un banquete. Eso mismo lo vamos a replicar en los grupos en casa. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, lo primero es eso. Ahora la prioridad va a ser conectar unos con otros. Lo otro, ya no va a ser por líderes. Ya no es que tú tienes que ir a la célula de tu líder. Eso terminó. ¿Qué terminó? Ya no tienes que ir a la célula que va a dar tu líder o quien te discipula.
Ahora a donde tienes que ir es al grupo en casa que esté más cercano a ti. El que va a estar en tu zona. Este es uno de los cambios también más importantes. Entonces, si mi líder da en Xochimilco y yo vivo en San Jerónimo, ¿puedo ir a la de San Jerónimo? Sí. Tienes que ir a la que está cerca de donde tú vives. ¿De acuerdo? Ese es también otro de los cambios importantes y ahorita vamos a seguir con todo lo demás. Vamos a ver rápido la visión. La visión es crear espacios seguros y cómodos para personas que difícilmente formarían parte de una iglesia, que difícilmente si tú le dices, vamos a casa y son pláticas bien padres, a lo mejor no les dan ganas de ir, pero si tú le dices, vamos a una reunión, va a estar padre, allá cenamos, te voy a presentar a unos amigos y también vamos a aprender algo acerca de lo que te va a ayudar mucho porque es acerca de la fe y lo que estás viviendo, lo que sea, es algo diferente, ¿no? Seremos un banquete, lugar libre y sano. Está enfocado completamente como a personas que podamos alcanzar gente por primera vez. Eso no quiere decir que ya no va a ser como, oh, ya me va a aburrir porque todo eso ya lo sé. No. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una palabra fresca de parte de Dios para ti. Y quién sabe que aunque te digan Dios te ama, si eso viene de Dios, puede quebrantar e impactar tu vida. ¿Cuántos saben eso? Entonces los grupos en casa son precisamente con este enfoque, que sean tan digeribles y tan ligeros que cualquier persona pueda ser parte y sentirse bienvenida y aprender acerca de Dios. Entonces es importante a través de estos grupos en casa generar comunidad. Apenas estábamos aprendiendo un poco sobre cómo los fundamentos de una iglesia, lo más importante son justamente los grupos en casa, porque en las reuniones de domingo a lo mejor ya no hay tanta conexión o tanta relación como lo puede haber en un lugar íntimo y es mucho más cercano, puedes conocer más a las personas, puedes saber quiénes son en realidad. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Abrir un grupo en casa en cada alcaldía de la Ciudad de México. Esa es nuestra misión. Esperemos que no sea a largo plazo, sino que sea a mediano o a corto, estaría increíble, pero buscamos que en cada zona podamos tener un grupo en casa. ¿Va? Siguiente, por favor. La estrategia, lo que ya platicamos, abrir espacios de conexión. Estos espacios son semanales. Seguimos con este formato de que semana a semana vamos a tener grupos en casa con el fin de facilitar encuentros de todo tipo de personas, edades, sexo, preferencias sexuales, todo, para que conecten con Dios, para que sepan que Dios no es un Dios complicado, que no tienen que cambiar para venir a la iglesia, que no tienen que aprender a, no sé. Es que, a ver, voy a ser muy, muy honesta. ¿Cuántos han compartido con alguien que su respuesta es no porque me van a querer que cambie? No quiero ir porque me van a decir que deje de hacer esto. No quiero ir porque me van a hacer incluso pasar al frente y no quiero. Entonces, todo ese ambiente que muchas veces para las personas no es cómodo, no va a estar en los grupos en casa. Entonces, va a ser muchísimo más fácil que alguien pueda asistir a un grupo en casa y conocer a Dios de una manera muy fácil y muy honesta, muy genuina. Entonces, creamos espacios seguros que sean un banquete para sanar en comunidad. Creemos muchísimo esto y para eso también nosotros tenemos que tener muy claro que los grupos en casa no son un lugar en el que vamos a estarle diciendo a la gente, tienes que cambiar esto porque si no Dios no te bendice, o no, primero tienes que pedirle perdón a tal, o primero te tienes que casar porque estás en desorden, no sé qué. Todo eso, ¿quién lo va a revelar y quién lo va a promover o provocar en una persona? El Espíritu Santo. Tú y yo no convencemos a nadie y no vamos a forzar a nadie. Lo único que vamos a hacer es promover y crear un espacio seguro en donde las personas puedan encontrarse con Dios y Dios se va a encargar de cambiar sus vidas. Amén. Y no sus vidas, o sea, seamos sinceros, nuestras vidas. ¿Va? Entonces, el siguiente, por favor. La filosofía. Dios tiene un plan para ti. Él es un Dios fácil de seguir que te ama y quiere sentarse a la mesa contigo y cambiar tu vida.
Eso es sobre lo que se construye todo esto de grupos en casa. La siguiente, por favor, Ro. Este es el sustento bíblico. Y esto lo puedes leer si quieres, anótalo, tómale foto. Está en Mateo 6, del 9 al 13. Es el llamamiento de Mateo. Lo que hace Jesús es llama a Mateo y le dice, sígueme. Después comen en su casa, dice que se sientan a la mesa y comparte con los que están ahí. Dice que habían pecadores, que habían publicanos y que los fariseos se alarmaron de que ¿por qué estás comiendo con ellos? Y Jesús termina con la frase épica de los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y eso precisamente son los grupos en casa, lugares en donde todos cabemos, en donde no importa lo que hayas hecho, no importa si llevas 10 años, a lo mejor viniendo y no quieres cambiar algo, eso nunca va a ser un impedimento para que tú seas parte de un grupo en casa. Y eso está increíble porque entonces vas a poder, ya sea que tú tengas un grupo en casa o seas parte de un grupo en casa, vas a poder convivir y conocer con gente de todo tipo, que normalmente no podría ser parte de la iglesia o no la verías en la iglesia, pero que gracias a esto que Dios le ha dado a casa, esta estrategia, vamos a poder alcanzar a muchísima gente. Amén. Entonces, siguiente, por favor, Ro. Dice, ¿cómo es un grupo en casa? Ahora sí entramos como en materia. Los grupos en casa son reuniones de 10 o más personas. ¿Grupos de cuántas personas? De 10 o más personas. Lo ideal es que cada grupo en casa tenga muchísima gente. ¿Por qué? Porque mientras más personas hay, es más atractivo. Y es algo que nos ha enseñado muchísimo Pablo. Cuando en una reunión hay mucha gente, ¿qué quiere decir? Que esa reunión es exitosa. Si llegas y hay una persona, y de verdad, velo tú, ¿cómo te sentirías tú llegando a un lugar nuevo? Y a lo mejor hay como 2 personas, están ahí como que medio aburridas, platicando, es como, pues veo si regreso, ¿no? O te sientes raro. Pero si llegas y te reciben, hay mucha gente, todos la están pasando increíble, hay comida deliciosa, te reciben y pasa, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, nos da mucho gusto recibirte. Te sientes como, wow, me gusta este lugar, o sea, me siento parte, me siento bienvenido y regresas. Entonces son reuniones de 10 o más personas que se llevan a cabo semanalmente en casas o lugares íntimos. Este es un detalle importante. Se llevan a cabo en casas. ¿Por qué en casas? Porque buscamos propiciar un ambiente de intimidad, un ambiente de mucha comodidad. Es como un poco el estilo que estamos haciendo aquí en el escenario. Es diferente cómo se siente como la calidez y wow, llegué a un lugar que está muy cómodo, está muy bonito, me siento en confianza, me recibieron bien. El lugar en donde buscamos que se den estos grupos es en las casas. Entonces, también ese es un principio bíblico. Y bueno, es muy importante hacer sentir a todas las personas bienvenidas, amadas y que son parte de la comunidad. Aquí les quiero contar algunas cosas que nos han sucedido en estos grupos en casa. Mi esposo y yo somos parte de 2 grupos en casa. Uno es Noche de Compas. ¿Cuántos van a Noches de Compas? Y el otro es de Diferente. Entonces, a mí, bueno, yo no voy a la de Compas, pero voy a la de Diferente y me gusta demasiado estar en Diferente. Hay jóvenes que no habrían conocido a Dios si no fuera por el formato de Diferente, porque son personas que, y les digo como un poquito el testimonio, o sea, tenemos a alguien que para mí es como de, wow, Dios, lo que tú puedes hacer, porque es alguien que no conocería a Dios, de hecho alguien que estaba enojado con Dios, que no quería nada con Él, decía todo el tiempo, no, a mí ese no, que no me hablen de Él, no sé qué, yo vengo para ser amigos, ¿no? Terminó, ya fue a intro, viene, ya ha servido los domingos, conoce a muchísimos de los que están aquí y es alguien que se siente parte de casa. Y el que él pueda seguir conociendo a Dios es gracias a que no hemos puesto como estos obstáculos de, no, tienes que cambiar primero, no, no te vistas así, no digas eso, no, por favor, o sea, ha sido él.
Tú vas a conocer a Dios como a tu manera, a tu ritmo. Nosotros lo único que vamos a hacer es provocar este ambiente propicio para que Él pueda encontrarse contigo y amarte y que tú te sientas aceptado y completamente en confianza para volver cada semana, cada semana, cada semana. Y no falta, ya también va a noches de compas, o sea, está en todos lados. Entonces, es algo que hemos visto que realmente viene del corazón de Dios. Entonces, por ahora, los grupos en casa que tenemos son noches de compas, que son para hombres de todas las edades, tiempos de amigas, que son mujeres de todas las edades, y diferente, que son para jóvenes de 18 para arriba. Estos son los grupos en casa que hay por ahora. Y próximamente buscamos que hayan otros grupos en casa como, siguiente. Bueno. Estos son los diferentes grupos en casa que hay por ahora en casa. Es importante mencionarles que hay los grupos en casa estos son los oficiales. ¿Los pasados, Porfis? Los oficiales. Puede ser que ahorita hayan algunos grupos y algunas reuniones en casa, pero que no son oficiales todavía. ¿Por qué? Porque se necesita llevar un formato específico, que ahorita te voy a enseñar. Pero todos estos que ves aquí ya están, digamos, dados de alta, ya son los grupos en casa oficiales. Solamente, no me vayan a regañar, falta el de Ajusco en Noche de Compas y Aragón. Entonces, faltan esos dos en Noches de Compas. Los demás sí son, ¿va? Pero igual les vamos a compartir toda la información. Entonces, los próximos grupos en casa que esperamos abrir es también un grupo en casa de matrimonios, grupos en casa mixtos, por ejemplo, ¿cuántos fueron a la brigada de hornos? Hace como mes y medio, más o menos. Bueno, pues ahí probablemente podamos abrir un grupo en casa mixto, en lo que se levantan más personas para abrir uno de mujeres, uno de hombres, uno de jóvenes, pero por lo pronto se podría abrir uno mixto, podría ser. Y también de fortaleza, también buscamos que hayan estos mismos espacios para los jóvenes de fortaleza. Siguiente, por favor. Ahora, lo primero y lo más importante, que tú seas parte de un grupo en casa. ¿Qué quiere decir? Que asistas a un grupo en casa. ¿Para qué? Para que conozcas cómo es un grupo en casa, para que también te sientas parte y te enamores de eso, de qué son los grupos en casa. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que de repente llegaba el día de mi seguimiento. ¿Cuántos reconocen la palabra seguimiento? De tu célula, de tu discipulado, y buscaba la manera de no ir. No era un día que me emocionara, sinceramente. De repente es como de no, hoy no voy a ir porque ya estoy cansada, porque fue un día pesado, y no les voy a mentir, me voy a quemar un poquito, pero mi seguimiento estaba a 10 minutos de mi casa. Entonces, pero ni así, a veces ni así iba. Y la verdad es que algo que ha sido bien importante, y por eso quiero decirles así, de verdad, desde el fondo de mi corazón, esto es algo que viene de parte de Dios. Me enamoré completamente de Diferente, que fue de los primeros grupos en casa que hay. Amo Diferente, Diferente son los viernes, los grupos en casa de jóvenes. Y cada vez que es viernes, lo único que hay en mi mente es, ya va a ser diferente, ¿qué me falta? Voy a hacer esto, voy a comprar aquello, me emociona muchísimo que sea diferente. Y algo que es increíble y que de verdad te quiero transmitir mucho es que los grupos en casa sí son, la estrategia que Dios nos ha dado es que sean tan ligeros, un espacio tan cómodo que puede ir cualquier persona. Pero quiero decirte algo, los grupos en casa también son para nosotros, son para ti y para mí, espacios donde tú también te vas a sentir súper bienvenido, bienvenida, donde te vas a sentir tan cómoda, vas a esperar ese día y cuando llegue vas a ser el más feliz o la más feliz. Entonces, eso es lo primero, sé parte de un grupo en casa, es súper importante. Esto es parte de la cultura de casa hoy. Ya no estamos migrando de este formato de discipulado ahora a grupos en casa. Y ahora, puede ser un poco complejo como este cambio. Sabemos que no es fácil dejar de hacer algo que llevamos años y años haciendo una y otra vez.
pero creemos muchísimo en que esto viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia Jesús tenía un discipulado, le podemos decir, relacional. O sea, Jesús no sentaba a sus 12 y les decía, siéntense, les voy a enseñar una vez a la semana, les daba una clase de 1 hora, terminaban, ya váyanse y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Ese no era el discipulado que Jesús daba. Jesús día tras día se relacionaba con los discípulos, pasaba tiempo con ellos, comía con ellos, lo conocían, y es este tipo de discipulado que estamos buscando tener hoy en casa, en donde se convierte en una relación y conexión real, no en una clase que escuchas, y la verdad es que es muy cierto. No sé de cuántas clases o cuántas palabras de seguimiento te acuerdes, yo sí acaso como 2, y eso a lo mejor me acuerdo porque no me gustaron, pero no, o sea, en realidad no es algo que realmente haya impactado muchísimo mi vida, pero hay cosas que sí me acuerdo que fueron muy importantes para mí, y algunas fueron que cuando busqué a mi líder en un momento bien complicado, pudo pasar tiempo conmigo, me dedicó tiempo, me escuchó, me dio un consejo. Entonces, ese es el discipulado que hoy buscamos empezar a tener en casa. Por eso son estos tiempos donde se van a dar muy fácil estas conexiones y esta cercanía entre todos nosotros, ¿vale? Entonces, lo primero, se parte de un grupo en casa, y lo segundo, ¿cómo puedes abrir tú un grupo en casa? ¿Cómo sabes si tú quisieras, cómo podrías abrir un grupo en casa? Entonces, aquí entramos a la otra parte, que te voy a enseñar todo acerca de cómo se lleva a cabo un grupo en casa. Entonces, lo primero, estas son los 3 pilares que tú necesitarías o que necesitan ser parte de un grupo en casa o tener un grupo en casa. Uno es capacitación de las personas que van a llevar este grupo en casa. Lo segundo, tener un equipo. Y lo tercero, un lugar adecuado. ¿Por qué equipo? Porque los grupos en casa, como dijimos, no son de líderes, sino son de… Y les van a 0 en el examen. Zonas. Son de zonas, no de líderes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por zonas probablemente hayan varios líderes que hay en esa zona. Entonces, cada grupo en casa va a ser conformado por varias personas que lo saquen adelante. Ya no va a ser solo una persona que todas las semanas lo dirija, sino van a haber varias cabezas que van a dirigir un grupo en casa. Por eso se necesita un equipo y un lugar adecuado, por lo que habíamos platicado. Nos ha pasado en los grupos en casa que ya hemos abierto, que muchas veces las personas, obviamente cuando conocen a Dios y empiezan a recibir y a ser transformadas, también se emocionan mucho y es como de, yo quiero poner mi casa, ¿no? Para un grupo, yo quiero que aquí se enseñe la Biblia, no sé qué, pero no por ser payasos ni mucho menos, pero sí vamos a buscar siempre que sea en un lugar adecuado para que se den los grupos en casa. ¿Por qué? Les voy a dar algunos ejemplos. En algunos lugares a donde fuimos para ver si abríamos ahí un grupo en casa, el baño estaba afuera y tenías que era un edificio y tenías que bajar, salir e ir al baño. Pues en lo que ibas y regresabas ya se había terminado como ¿cómo se llama? El mensaje, ¿no? Era como, hoy ese es un punto en contra. Después, otro, no tenía cocina o su cocina no estaba equipada. Entonces, ahorita vamos hacia esos puntos, pero en los grupos en casa es importante poder ofrecer un banquete. Y ese banquete es literal, ofrecerle a las personas algo delicioso de comer. ¿Cuántos saben que me voy a inventar, pero sí sé que es mucho, 73.5% de probabilidad que a alguien le guste un evento es la comida? Entonces, eso es real, eso es verdad. Entonces, si tú y yo ofrecemos o vamos a un lugar donde hay buena comida, lo más probable es que nuestra experiencia sea buena. Entonces, también nos referimos al banquete. De repente, si no había cocina equipada, era como de, uy, pues, ¿qué les voy a dar? O sea, no sé, o sea, era complicado, ¿no? No poder ofrecerles esta parte de banquete. También había otro lugar donde nos ofrecían una casa, pero no había sillas.
Entonces era como de reunir banquitos y de repente, o sea, ya estábamos buscando cómo comprar sillas y así, pero son cositas que de pronto sí hacen una diferencia. Hemos ido a otros grupos en casa, o bueno, hay uno que voy a presumir un poco, no sé si estén aquí los anfitriones, pero alguien nos ofreció su casa en el Ajusco y es uno de los grupos en casa más padres que hay hoy, porque es un lugar muy cómodo, o sea, dieron un espacio bien padre, es gente que te abre así de, no, aquí está toda mi cocina, mi sala, es más, las personas de repente decían, yo me voy, me meto a mi cuarto para que ustedes puedan utilizar toda la sala, toda la cocina y estén cómodos, pero era un lugar donde estuvo chistoso porque hubo un fin de semana donde dimos pizzas en todas las Family Nights y casualmente así bien tranquilo en esa Family Night había un horno para pizzas. Entonces fue como de bajita la mano, tuvieron una cena increíble. Entonces, obvio, todo eso es una experiencia muy buena para alguien que llega por primera vez, en donde no solo le hablas acerca de Jesús, no solo lo recibes con gusto y se siente súper cómodo, sino también tiene una comida deliciosa. Son muchísimos puntos a favor, ¿va? Entonces, capacitación, equipo y lugar adecuado. Siguiente, por favor, Ru. Ok, aquí vamos a entrar como un poquito con temas, con cosas más técnicas. Les voy a ir explicando y platicando acerca de todo esto. Pero lo primero es que hay como tres personas que pueden formar parte de un grupo en casa. Los primeros son los coordinadores y son los que deciden todo lo que va a suceder. En este lugar sí. Igual, rápidamente, antes de que sigamos con esta parte que ya es cómo empiezo mi grupo en casa, rápido, un par de cosas. Lo primero que te quisiera decir es, yo sé que para muchos esto es nuevo, pero te cuento, yo tengo 6 años y medio haciendo grupos en casa de esta manera, porque en septiembre de 2018 fue que empezamos el primer grupo de diferente, ¿no? Entonces ya es algo que tenemos 6 años haciéndolo y la verdad es que lo hemos ido corrigiendo. Abril y Quique se han sumado y han metido nuevas ideas. La verdad es que ha ido construyéndose y créeme, de verdad funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita Abril mostró como los que ya están abiertos, los grupos oficiales. Oye, pero es que yo tengo una casa de estudio, un discipulado que no está ahí. ¿Qué hago? ¿Lo tengo que cerrar de inmediato? No, para nada. No, aún algunos de ustedes tal vez como que vives en una zona donde, oye, pues es que no hay otros líderes y solo estoy yo y no junto las 10 personas. ¿Qué hago? No, seguimos igual. Okay, o sea, esto es algo que va a ser poco a poco, va a ser paulatino, no es un cambio de un día a otro, no te preocupes. Oye, yo vivo cerca de ¿puedo ir con todos los que vienen a mi casa de estudio y sumarme? Sí, por supuesto, esa es la idea. O me junto con amigas y nos ponemos de acuerdo y creamos nuestro tiempo de amigas, padrísimo, se capacitan y lo van logrando. Entonces como que no nos asustemos de que no es un cambio inmediato. De hecho, aún el plan este año, por ejemplo, es abrir 2 o 3 grupos más de cada una. Si se diera todas las condiciones para abrir más, o sea, no estamos cerrados, pero no es con prisa, ¿no? No es con prisa. Y algo que Abril comentaba, sí hay un cambio en el formato de discipulado, porque realmente discipular a alguien es hacer vida con esa persona, ¿no? Yo he dicho mucho, el concepto de líder ahora en casa es un amigo que es intencional en ayudarte a crecer, ¿no? Y entonces es hacer vida juntos y parte de eso es hacer ministerio juntos. Y entonces el discipulado ya no es una clase semanal, como decía Abril, hacemos ministerio juntos, ¿no? Entonces te quise comentar esto porque como que es importante que no lo tomemos como, no, pues ya nos anunciaron que todo cambió y ya, entonces ya les aviso a los que vienen a mi casa de estudio, ya no vengan, consíganse uno, porque la verdad es que ahorita estamos ofreciendo pocas opciones, ¿no? Entonces no podemos, si ya tuviéramos en toda la ciudad, tal vez sería momento de dar un paso así, pero ahorita todavía son pocas opciones. Entonces, oye, yo tengo a alguien que vive, no sé, en la Gustavo Madero y pues no puede ir hasta San Jerónimo ni a la Jusco. Sí, ahorita estamos como que muy hacia el sur,
vamos a ir abriendo en otras zonas, también está en Oriente, pero vamos a ir abriendo en otras zonas. Entonces, como que no nos preocupemos si todavía tú ves como que todavía no hay ninguna que se acomode a ti, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero vamos orando, pidiéndole a Dios, oye, ¿con quién puedo abrir una? ¿Qué casa? Vamos buscando que Dios nos permita ir abriéndolas, y mientras tanto, cuando tengas tiempo, como decía Abril, ve a visitar una de las que ya están, vale muchísimo la pena, es bien diferente a lo que hemos vivido, ¿no? Justo ayer alguien decía, a ver, esto no es reunión Alcohólicos Anónimos, todas las sillas alrededor y cada quien va a hablar, no, esto es más como una fiesta, es más como una fiesta, y por eso es como que el tema de que tratar de que sean más de 10 personas, porque el chiste es que llegues y es como un tiempo de amigas, realmente es una reunión de amigas, y de repente, oye, estuvo tan buena la convivencia que ni plática hubo, pero te digo algo, hubo conversaciones claves, hubo personas que saben que ahí pueden encontrar un apoyo, una oración, una respuesta. Entonces justo es como que mover mucho el tema de qué significa discipular. No, discipular no es una plática, discipular muchas veces es una conversación, es una llamada, es un mensaje, es un café, es voy a un evento familiar tuyo, es estoy disponible para ti. Es muy diferente a, creo, como lo hemos aprendido antes, y yo te invito, en todo esto que te estamos presentando, no permitas como temor, porque te digo, es algo ya probado y es algo que además no es un cambio de un día a otro, sino al contrario, como Dios, permíteme entender y conocer esto nuevo para poder aceptar lo nuevo que tú estás queriendo llevarnos, ¿va? Entonces, vamos a seguir con esto de cómo están organizados. Sí, de hecho, eso es súper importante. Algo que quiero igual como sumar a esto que nos decía Pablo es que yo tenía muchas dudas al principio y le preguntaba tantas cosas, le decía, es que, pero ¿cómo esto? Pero entonces ya no vamos a hacer esto, pero entonces así, que yo creo que se hartó de mí y me dijo, si no quieres, no, si no quieres, no lo abras. Le dije, no es porque no quiera, pero en serio, como que no, a lo que voy es que yo no feo, me dijo, no, si no quieres no hay problema, no lo abras. Así me dijo. Entonces, pero, no la abras, Abrilita, pero yo no concebía cómo era, o sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, van a venir y yo les voy a dar de comer, o sea, ¿cómo? No entiendo, porque era real, o sea, no, a mí me costaba mucho trabajo visualizarlo, ¿no? Sobre todo porque ya llevaba muchos años con lo anterior, pero justo quiero decirte algo o sea, te lo firmo, esto viene del corazón de Dios, esto es real, esto es cierto, de verdad que esto funciona como dice Pablo. Y algo te puedo decir, yo por ejemplo, hay viernes donde a pesar de que me emociono y todo, hay viernes que tengo muy pesados en el trabajo o que ya no quiero nada y los grupos empiezan a las 7 de la noche, a las 6:30 empieza a llegar la gente y de repente es como no quiero ver a nadie ahorita, no tengo pila ahorita, pero de repente son las 7 y no ha llegado nadie, 7:30 y es como de, ¿crees que venga alguien? Si mejor lo cancelamos, si mejor ya, y terminamos la noche con más de 20 jóvenes que se van felices, que es más, ni se quieren ir del lugar, que están contentos, que ya vienen los domingos, que ya empiezan a ir a un intro, que ya empiezan a venir a Esencia. ¿Por qué? Porque el tú generar comunidad, el que tú conozcas a las personas, que te sientas parte de un lugar, te hace ser constante, o sea, te hace querer estar. Entonces, de verdad que este formato es algo muy importante. Entonces, como decía Pablo, abre tu corazón, o sea, olvídate de lo que parece raro, difícil, lo vamos a ir aclarando, es algo que vamos a seguir platicando una y otra vez hasta que todos podamos entender por completo cómo lograrlo, ¿va? Entonces, hay coordinadores, son las personas que toman las decisiones de, por ejemplo, en qué casa sí, en qué casa mejor buscamos otra opción, todo este tipo de decisiones. Después hay anfitriones. Los anfitriones, y esto es nuevo para todos,
Los que antes eran responsables de un grupo en casa, ahora les vamos a llamar anfitriones. Entonces, si tú eras responsable de un grupo de diferente, ahora eres anfitrión de un grupo de diferente, etcétera. Tiempos de amigas, noches de compas. Ajá. Los anfitriones son las personas encargadas de llevar a cabo todo lo que sucede en la reunión. Ajá, y son, como te digo, estas personas que son responsables. Como te platicaba, hay varios responsables. ¿Y por qué es importante que hayan varios responsables y no uno solo? Porque sí ofrecemos algo de comer, porque sí implica dar, por ejemplo, tu casa, ¿no? Porque sí implica atender a muchas personas, generar conexiones, implica platicar con uno, después platicar con otro. Y todo ese trabajo no se puede sostener a lo largo del tiempo con una sola persona. O sea, es desgastante, es muchísimo. Entonces, por eso hay varios anfitriones en cada tiempo, en cada grupo en casa, para que sea algo sostenible. La idea obviamente no es que abramos un grupo en casa 2 meses y que luego, ay no, ya no pude y lo cierro mejor. La idea es que esto sea duradero y que permanezca a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué nos permite que sea así? Que hayan muchas personas al frente, que hayan varias personas. Generalmente buscamos que sean de 2 a 4 anfitriones por cada grupo en casa. Y después está el staff. ¿Quién es el staff? Son el resto de personas que, por ejemplo, pertenecemos ya a casa, que ya conocemos la cultura, que a lo mejor no somos como tal los responsables, pero sí apoyamos en todo lo que está sucediendo en la reunión. ¿Quiénes han servido en un intro aquí? Bueno, sabes que a lo mejor tú no organizaste el intro, tú no diste las pláticas, pero tú estás sirviendo y estás apoyando, ¿no? Es lo mismo, el staff, pero en un grupo en casa, ¿va? Después, roles de staff. Hay varios: hospedadores, el que pone su casa; anfitriones son los que ya les platiqué, que están como responsables. Después está el staff general, que es lo que les digo, los demás que apoyan y sirven a las personas que llegan por primera vez. Siguiente, por favor. Después hay algunos roles más. Uno es el de conexión, ahorita lo explico mejor. Otro es el de soluciones y otro es de organización. Son 2 de organización. Siguiente, por favor, Ro. Ok. No, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No, yo creo que no está esa parte. Ok. Sí, ¿le puedes regresar 2, por favor? Ok, hay perfiles que son indispensables que estén en un grupo en casa. ¿Por qué? Porque nos ha pasado de repente, son esos. Nos ha pasado de repente que llegamos o estamos en un grupo en casa y sí sabemos todos los que es como tener un temperamento flemático, ¿no? Yo tengo de ese. Entonces, de repente llegas a una reunión y todos tienen el mismo. Entonces no platican, o se están viendo, o platican así quedito. Y entonces si llega alguien por primera vez es como, chale, que no sé, se siente raro. Entonces siempre buscamos que haya alguien dentro del staff o en ese grupo en casa, puede ser staff, anfitrión, coordinador, que sea, le llamamos la persona de conexión. Alguien como, no sé, un ejemplo, Carpi. ¿Cuántos conocen a Carpi? Está luego allá arriba y, o sea, no puede llegar y que no se den cuenta de que llegó. O sea, porque está hablando o grita o de repente, ¿qué onda, maestro? No sé qué, y empieza a saludar a todos y así. Entonces, en cada grupo en casa necesitamos a alguien así, que se le facilite generar conexión entre todos los del lugar, ¿no? Y entonces ya empieza, no, ¿y tú qué hiciste hoy? Y que no sé qué, y empieza como toda la dinámica. Después necesitamos a alguien que le llamamos de soluciones o de sabiduría, que es una persona que es muy centrada, que tiene una madurez espiritual, a lo mejor ya lleva un rato en casa, entiende la cultura en casa y puede ser capaz de, si de repente hay como algún comentario de, no, yo les voy a decir porque nos ha pasado,
no, es que yo odio a Dios porque me hizo esto y no sé qué, y de repente ya lleva 10 minutos diciendo que odia y no sé qué, entonces como de, amigo, no te preocupes, mira, ¿por qué no platicamos al final de la reunión? Y yo te entiendo, sí, está bien que te sientas así, no sé qué, pero mira, vamos a seguir con los demás. ¿Tú cómo te sientes? Y entonces le da la palabra a otro, ¿no? Entonces es alguien que con madurez y con mucha amabilidad pueda tener controlada la situación de la reunión por cualquier cosa que pase. Puede ser eso, o puede ser de chin, ya no hay leche para los hotcakes. Ah, bueno, yo la compro. O sea, cualquier tipo de cosa que suceda en la reunión, alguien que sea capaz de solucionar eso. Y el último es el organizador y administrador. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que suceden durante la reunión. Se necesita preparar el banquete, de repente que no llegó el staff, de repente que falta esto, falta el otro, y esta persona organizadora va a ser la que cubra todo eso, la que siempre esté como pilas para saber si no llegó alguien, si faltó esto, si no sé qué, ¿va? Entonces estos 3 perfiles son indispensables. Siguiente, por favor, Ro. Bueno, ¿qué es lo que nunca debe faltar en un grupo en casa? Siguiente, por favor. Siguiente. Esto. Debe ser real. Y esto es algo súper importante. Suena como X, como que no tiene tanta importancia, pero tiene que ser real. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de conexiones, de comunidad, de amistad, de que nosotros estamos interesados en las personas que van a un grupo en casa. Eso tiene que ser real. Dice justo la Biblia, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Y esto es algo que se los decimos porque pasó antes. Antes habían grupos de jóvenes en donde todos eran amigos, pero en cuanto se dejaron de dar esos grupos, hubo mucha gente lastimada porque los jóvenes decían, es que yo pensé que era mi amigo, pero me di cuenta que solo se acercaba a mí para que no dejara de ir a los grupos, ¿no? a las family nights. Entonces es como, wow, qué cañón. Tiene que ser real. Todo lo que se vive en un tiempo de grupos en casa tiene que ser real. O sea, las amistades reales, el discipulado real y el apoyo real. Y esto es algo importante porque nos reta. Nosotros no podemos fingir amar a alguien, no podemos fingir ser amigos de nadie. Necesitamos realmente vivirlo. Entonces, ahí ya entramos en otras cosas, pero sí es súper importante. Siguiente, por favor, Ro. Ok, el lenguaje de los grupos en casa debe ser coloquial, cero religioso y los mensajes generalmente duran máximo 20 minutos. ¿Para qué? Para que no sea tedioso, que no sea como, ¡ay, no, yo no entendí! ¿Cómo que los demonios? ¿Y cómo que no sé qué? No, nada de eso. Los mensajes principales, los más importantes que vamos a estar hablando en los grupos en casa es que Dios es un Dios bueno, es un Dios cercano, es un Dios fácil de seguir, es un Dios que te ama y anhela encontrarse contigo y cambiarte y transformar tu vida para bien. Tiene un futuro increíble para ti. Ese es el mensaje. No vamos a hablar de tus maldiciones generacionales. Esos no son temas para grupos en casa, ¿va? Después, preparación. La preparación es súper importante. Nos hemos dado cuenta de que no basta con llegar el viernes y preparar todo media hora antes de que empiece la reunión, sino que se necesita preparación durante la semana. Eso es de tiempo, de incluso inversión. Y la otra parte es seguimiento semanal. A pesar de que las reuniones en casa son una vez a la semana, durante la semana se contacta a las personas para dar un seguimiento y para que amarre la conexión, ¿va? Entonces, bueno, siguiente, por favor, Ro. Salud. Siguiente, por favor. Ok, esto es súper importante. Requieren compromiso. El tener un grupo en casa requiere mucho compromiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, ay, qué padre, que den uno en mi casa, pero semana tras semana, tras semana, tras semana, es estar recibiendo más de 10 personas, más de 20 personas a veces cada semana, sobre todo si está bien bueno. Entonces, requiere mucho compromiso porque también muchas veces es aportar económicamente, o más bien eso es seguro, aportar económicamente,
servir a la gente y estar dando tu tiempo. Todos deben ser cristocéntricos, tener un tiempito de alabanza. Siguiente, por favor. Y el objetivo final es que toda esa gente que asista a los grupos en casa, al final termine asistiendo a una reunión de domingo y que sea parte de todo lo que sucede en casa. Por ejemplo, reuniones de esencia, que vaya a un intro, que vaya a Casa Crece y que al final sea parte de toda la comunidad. Los pilares son estos: que sea real, que sea un banquete y que sea constante. Que no sea de que una semana sí, 2 no, 1 sí, 3 no. Y bueno, ya después les podremos compartir como un poco más el formato de un grupo en casa que empieza con bienvenida, hay banquete, se da la palabra y hay tiempos de convivencia. Esto es en general lo que sucede en un grupo en casa. Eso es todo. Entonces, si tienen dudas, preguntas, Pablo lo inventó. Últimamente he estado desatinando mucho. La primera, ayer fui al súper y como que me encargaron 2 cosas, pero llené toda una bolsa. Y el señor que como que mete las cosas en la bolsa me dijo, no, se le va a romper su bolsa. Y yo, no se me rompe. No llevo, o sea, salí del súper, se me rompió la primera cuerdita. Bueno, pues voy a tratar. Y a los 10 pasos se me rompió la otra. Y entonces ahí ando cargando todo así. Y todo el tiempo pensando por no hacerle caso a ese señor. La segunda, Abril me preguntó cuánto tiempo tenía. Y le dije, el que quieras. Y entonces toda esa fila ahorita así de, es tu culpa, tú le dijiste. Entonces ya me dejó sin tiempo. La realidad es que está mi suegra en la casa, entonces yo no tengo prisa. No sé ustedes. Yo no tengo prisa. Yo por mí aquí nos quedamos hasta mañana. Porque, no es broma, mi suegra es una bendición, gracias a Dios por las suegras. Sí dice la Biblia que nos pulimos unos a otros y Dios tiene un propósito para cada quien en este mundo. Es broma, no me acusen, borren eso de la grabación. Pero vamos a orar, tengo un mensaje, me lo voy a tratar de echar no tan tardado. Y Dios, gracias por este día, por poder venir y aprender más de ti, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en casa y por permitirnos ser parte de Dios. Y yo te pido, Padre, llévanos a ser obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Este es un versículo que ha estado bastante en mi mente en los últimos meses, segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y en segunda de Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le está enseñando sobre cómo predicar de la palabra, ¿no? Está hablando específicamente de predicación, pero este versículo de como obrero que no tiene de qué avergonzarse ha estado mucho en mi mente, porque la realidad es que creo que estamos viviendo un tiempo padre en casa, de cosas nuevas, de cosas que Dios ha estado haciendo, pero qué delicado sería que algo que yo permito, que algo que yo tengo en mi vida, que no entrego, que no trabajo, que no busco ayuda, que un día me avergonzara y eso dañara lo que Dios está haciendo, ¿no? Y creo que es una responsabilidad que todos tenemos que tener al decidir servir a Dios, al decidir hacer ministerio, tener un liderazgo, es de verdad tener esa responsabilidad de decir que no haya nada que pueda avergonzarme, ¿no? Y obviamente todos estamos trabajando distintas áreas de nuestra vida con Dios, pero qué importante es estar siendo intencionales en que no haya nada que nos avergüence, ¿no? Y hay un área en especial que como que hoy quiero hablar, que es un tema como de nuestra palabra, pero justo vamos a Daniel 6, Daniel 6:4 dice, no pudieron encontrarle ningún defecto, pues era fiel
y no cometía errores ni fallas. Daniel está hablando sobre Daniel. No pudieron encontrarle ningún defecto, pues era fiel y no cometía errores ni fallas. Creo que difícilmente podemos decir yo ya lo cumplo, ¿no? Pero es la meta. En Tito 2 dice, en todo, sé ejemplo para ellos, haciendo buenas obras. En tu enseñanza muestra integridad, seriedad y un mensaje sano para que nadie pueda reprocharte. Y sabes, tú y yo estamos llamados a cosas grandes. Tú y yo estamos llamados a cosas grandes. A veces los cristianos somos como, nah, yo esas cosas del mundo, de tener éxito, de tener dinero, no, yo eso no es para mí. Mientras más pobre, más espiritual. Y mira, o sea, entiendo de dónde vienes, pero creo que Dios nos llama a ser excelentes. No significa que Dios nos llama a ser ricos, pero nos llama a ser excelentes, nos llama a ser ejemplo, nos llama a ser testimonio allá afuera, ¿no? ¿Y eso qué significa para cada quien? Para cada quien es distinto, pero todos tenemos un llamado a ser excelentes. Proverbios 22 dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes. Y sabes, yo creo que Dios nos ha llamado a ser excelentes en todo lo que hacemos. Hace poco veía una entrevista de uno de mis actores favoritos, se llama Timothée Chalamet, muchos lo conocen, salió ahorita en Willy Wonka, en Dune. ¿En qué más ha salido? Bueno, ahorita en Bob Dylan, lo acabo de ver esta semana. Como está mi suegra, no fue antes, ¿cuándo fue? Fue antes de que llegara mi suegra, perdón, es que el tiempo pasa muy lento cuando está mi suegra. No es cierto. El domingo nos fuimos al cine, Ana y yo, la persona que nos cuida de los bebés tuvo oportunidad, justo le escribimos como, oye, si no tienes nada que hacer, y me dijo, va, pero voy con mis hijas, va. Y entonces fue a la casa, nos fuimos al cine, teníamos mucho tiempo con ganas de ver esta película de Bob Dylan que se llama Un completo desconocido, vale la pena. Yo sé que no tiene nada que ver con la plática, pero actúa Timothée Chalamet. Timothée Chalamet tiene 21 años, creo que ya fue nominado al Oscar 3 veces, esta es la tercera vez. Es un tipo de verdad excelente. Y estaba viendo una entrevista de él y de verdad escuché toda la entrevista y fue como de, ¿qué onda lo inteligente y lo dedicado y lo esforzado que es esta persona? A veces vemos personas con éxito y nos escudamos en, pues tuvo mucha suerte. Seguro tenía un papá político, seguro sus papás eran ricos. Como que nos escudamos en eso para como que menospreciar el éxito de otros. Pero la realidad es que cuando he conocido personas de verdad exitosas, es impresionante nada más escucharlos hablar, lo inteligentes que son, lo de verdad brillantes que son. Una vez me tocó conocer a un presidente, ¿no? El presidente de Colombia. Y de verdad, o sea, nada más los temas que manejaba y los datos que tenía, y justo su hijo me platicaba que una vez, que él siempre que viajaba, como que los embajadores de Colombia se ponían muy nerviosos de convivir con él. Y entonces que una vez viajó a un país y el embajador lo recibió y que él empieza a preguntarle, oye, la economía del país y la política, oye, y las leyes y esta ley que no sé qué, y no sé qué. Y le dice, oye, ¿este árbol qué es? Y que el embajador se pone, no sé, es que estudié todo, pero eso no estudié. Porque de verdad era tal el nervio de que el señor Uribe sabe tanto que es difícil hablar con él. Y sabes, de verdad, o sea, créeme, la gente, obviamente, sí, hay gente que tuvo suerte, hay gente que tuvo conexiones, pero hay mucha gente que es más exitosa que tú y yo porque ha trabajado para ser más exitosa que tú y yo, la gran mayoría. Y entonces, muchas veces nos conformamos con cierto nivel de profesionalismo, de capacitación,
pero la realidad es que creo que cada vez necesitamos cristianos mucho más esforzados, mucho más disciplinados. Piensen en José. De verdad, no hubo nadie mejor que José en la casa de Potifar, no hubo nadie mejor que José en la cárcel. No sé cuánta gente había en la cárcel, tal vez no era como las de México hoy en día, pero seguramente había bastante gente. Pues no hubo nadie mejor que él. Y no hubo nadie mejor que él que el faraón pusiera en autoridad como su segundo. Entonces, ¿qué tanto nos tenemos que preparar para lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y por eso decía, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué necesitamos tú y yo para ser un obrero aprobado? Y vamos a Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Y entonces nos estamos hablando, obrero aprobado, ¿quién puede estar en tu santo monte? Y una frase en la que quiero que nos enfoquemos hoy. Hay mucho aquí que podríamos hablar, ¿no? Hay muchas cosas, pero una en la que me quiero enfocar hoy. Al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Y hoy, en específico, lo que te quiero hablar es ser un cristiano de palabra. Ser un cristiano de palabra. Creo que es algo en lo que todos necesitamos crecer. Y qué importante, porque aquí dice, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Porque luego nos cuesta trabajo mantener nuestros compromisos cuando las condiciones cambian. No, es que yo quedé cuando el dólar estaba a 15, ya está a 20 y tantos, no, ya no es lo mismo. No, es que yo te coticé esto, pero luego no calculé bien la chamba y entonces me faltó material y entonces te voy a cobrar más. Entonces, nos cuesta trabajo mantener nuestros compromisos cuando las condiciones cambian. A veces nos cuesta trabajo mantener nuestros compromisos cuando mi estado emocional, mi situación emocional cambia. No es que estaba muy de buenas cuando te di ese precio. Y de verdad, o sea, suena chistoso, pero realmente nos cuesta trabajo. Y el tema es que muchas veces como decimos, bueno, es que así soy yo. Así soy yo. Hay alguien que tal vez puede decir, pues es que la verdad, Pablo, siempre he sido inconstante, o siempre me ha costado trabajo cumplir mis compromisos. Bueno, déjame decirte, hoy es la oportunidad para empezar a ser constante, para ser alguien que cumple sus compromisos. No, Pablo, yo tengo que volver a ir a un encuentro para que Dios me cambie y entonces ser alguien que cumple sus compromisos. No, lo que necesitas es decisión y mantener esa decisión. Y empieza un día a la vez. Yo les he contado, yo me definía a mí mismo como una de las personas más inconstantes del mundo. Y de repente llevaba mes y medio de ser constante y yo mismo me sorprendí. Tengo un mes y medio que no me deprimo. De verdad yo mismo me sorprendí. Y mes y medio se convirtió en años, se convirtió en muchas más responsabilidades que pude ir tomando, pero hubo un cambio que Dios ya había hecho, pero que yo no había creído. Porque no necesitas otro encuentro y de que Dios haga. Necesitas creerlo y hacerlo realidad. Necesitas creerlo y empezarlo a aplicar. Necesitas carácter. No necesitas milagros, sino necesitas carácter. Porque a veces como que no, es que Dios tiene que hacer un milagro y cambiarme. No, lo que necesitas es carácter, es fe y carácter. Fe de que ya lo hizo y carácter para llevarlo a cabo. Dice John Maxwell, los pequeños hábitos
repetidos con consistencia cada día, conducen a grandes logros alcanzados con el tiempo. Ahorita les decía, 6 años y medio de que empezamos Family Nights. ¿Tú crees que yo era alguien que hacía algo durante 6 años y medio? Jamás. Pero déjame, te digo un secreto. De verdad ni cuenta te das cuando pasan 6 años y dices, llevo 6 años siendo constante en esto. Ni cuenta te das. Pasa bien rápido el tiempo. A mí hay gente que me ha dicho, oye, qué padre que vas a tomar casa. Nada más ten en cuenta que los cambios tardan hasta 10 años en notarse. Imagínate. Y qué bueno es mentalizarse a que esto es algo a largo plazo. Pero, ¿sabes? Todo empieza con la decisión diaria de mantenerte, de ser constante. Y te decía, a veces decimos, así soy yo. Ok, ahí va una pregunta, espero no meter en problemas a nadie. Ok, de los hombres, ¿quién de aquí tiene problemas de vez en cuando por dejar los calzones tirados en el piso? ¿Alguien? ¿Sí? ¿O los tenis en la sala? Bueno, ustedes no son honestos. A ver, esposas, ¿quién de sus esposos deja los calzones tirados en el piso? Mejor le pregunto a las esposas que felices van a levantar la mano. ¿Alguien aquí? ¿Sí? ¿No? ¿O los zapatos en la sala? ¿No? ¿Jesús no? Chale. ¿O la taza abajo? Sí, acá sí, ya te caché, Jesús. Ya, ok. Ok, esposos, ¿por qué no lo han cambiado? ¿Cuántos años llevan peleando por eso? ¿De verdad? Y de verdad te pregunto, ¿es que no puedes cambiarlo? No puedes, sí puedes cambiarlo, por supuesto que puedes. No has querido cambiarlo. Por supuesto que puedes. A mí me pasa, me encanta quitarme los zapatos en la sala. Y de verdad, de repente hay 3 pares de zapatos ya ahí. Entonces, obviamente sé que puedo ser consciente que a mi esposa no le gusta recoger mis zapatos y llevarlos al closet. La cosa es que a veces me creo tan manda más que no, pues es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, sí puedes cambiarlo, no has querido cambiarlo y te escudas en, pues así soy yo. No, así soy yo, mangos. Todo lo podemos cambiar si tenemos carácter. Entonces, empecemos a hacer cambios en nuestra vida. Y estamos hablando en especial de ser personas de palabra. Un ejemplo que te quiero dar rápidamente es Moisés. Lee Éxodo 3 y Éxodo 4. 5 veces Moisés le discute a Dios. 5 veces le dice, no Dios, no soy yo. No soy yo la persona. O sea, qué llevadito el Moisés. 5 veces decirle que no a Dios. Y la última en Éxodo 4, después de que Dios ya hizo milagros con la vara, que la serpiente, que no sé qué, todavía le dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Y ve lo que le dice Dios. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Y ahí te va Moisés. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. O sea, yo inventé tu boca y de todos modos no crees que la puedo soltar. Y de verdad, tanto así que ya Dios se hartó y le dijo, ok, que vaya Aarón y hable a Aarón. Se hartó, pero date cuenta, fue falta de fe de Moisés. Su tartamudez se pudo haber terminado ese día. Dios le está diciendo, pues ¿quién hizo la boca? ¿Quién le puso la boca al hombre? Pero tanto fue su falta de fe que ya Dios le dice, ok, necio, ¿no quieres? Va, que vaya Aarón y hable por ti. Y así a veces nosotros, Dios, yo no puedo. No puedes o no has querido, no puedes o no te has decidido, no has tenido fe y no has tenido carácter. Discúlpenme, yo sé que ando rudo. Está la suegra. Cumplir mi palabra cuando es difícil. Mateo 5. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto
proviene del maligno. De verdad tenemos que volvernos personas que si dijiste sí lo cumples. Oye, pero voy a perder dinero, pues ¿para qué dices que sí? Y te doy el secreto para poder cumplir cuando dices que sí. Di más seguido que no. Di más seguido que no. Es que el problema es que de entrada no sabes decir que no. Y entonces te comprometes a cosas que no querías hacer y luego te andas arrepintiendo. Entonces de entrada di más seguido que no. En Lucas 14 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Diciendo, este hombre empezó a construir pero no pudo terminar. Entonces de entrada, calcula los costos y si de verdad no puedes, no quieres, no te gusta, di que no. De verdad los mexicanos somos muy malos para decir que no. Somos muy malos. Nos da pena y entonces terminamos en compromisos que no queríamos hacer y luego quedamos mal y damos mal testimonio. Hay cosas de que avergonzarnos, pero porque no supimos decir que no. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, dice, la diferencia entre la gente exitosa y la realmente exitosa es que la realmente exitosa dice no a casi todo. La realmente exitosa dice no a casi todo. Tú no puedes saber a qué decir que sí y a qué decir que no si no tienes claras tus prioridades. Yo he dicho al equipo directivo, les he dicho, mi prioridad este año es domingo y es grupos en casa. Esas son mis prioridades. Y aún les decía, mira, si hacer eventos nos va a estar distrayendo de esto, prefiero no hacer eventos. Entonces estamos buscando la manera de hacer eventos sin distraernos demasiado, porque la realidad es que no nos dedicamos a hacer eventos, nos dedicamos a hacer domingos y grupos en casa. Y así tienes que tener claro tus prioridades. Ahorita hablábamos de grupos en casa y yo sé que hay muchos que dicen, pues es que ¿a qué hora hago tanto? Si voy a esto el lunes, voy a esto el martes, tengo mi discipulado el miércoles, tengo no sé qué, tengo... Bueno, el chiste es reducir actividades para enfocarnos a las más importantes. Yo algo que he ido enseñando y sé que ha costado trabajo, yo he enseñado, tratemos de no hacer actividades de casa los sábados, ¿no? Y de repente, sobre todo como los más jóvenes, así como, no, pues mira, yo la verdad es que no necesito descansar, y pues con mi esposa lo que nos gusta es estar con jóvenes, entonces también el sábado voy a tener actividades de jóvenes. Sí, nos vemos en 3 años o en 5 años que vas a estar tirando la toalla y diciendo, es que nunca tengo tiempo con mi esposa. No, es que de verdad no se trata de nada más lo que siento y necesito ahorita, se trata de pensar en el largo plazo, cómo duro en mis compromisos, cómo duro en los compromisos que he hecho. Yo no sé si lo has pensado, pero tú y yo vamos a servir a Dios 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, no sé. ¿Cómo hacemos para hacerlo bien todos esos años? Tenemos que pensar no en ahorita, es como el Afore. Tenemos que estar pensando en de qué voy a vivir en 40 años. Pues lo mismo es espiritualmente, tengo que pensar cómo le voy a hacer para durar. Y parte de eso es saber a qué digo que no y por otro lado, lograr que mi sí sea sí y que mi no sea no. Para eso también es importante saber, bueno, y las cosas que ya me he comprometido, Pablo, ¿cómo me zafo? Me ha tocado ahorita estar como aconsejando a algunas parejas de novios jóvenes. ¿Qué envidia me dan? Pueden cortar mañana y no pasa nada. Tú y yo casados ya no podemos, ya esa opción ya fue. Y no es que ande buscando, la verdad, pero que, y ahí andan urgidos por casarse. Como, compa, está increíble, mañana te despiertas y ya no quieres andar con ella, la cortas y no pasa nada. De verdad, ¿para qué andas con prisa de meterte ya al matrimonio donde las cosas ya no son tan fáciles? Y de verdad, aparte de lo que vamos a hablar este sábado del noviazgo es eso. De verdad, en el noviazgo, un día te despiertas de malas y ya no quieres, pues ya no quieres. Pero casado te despiertas de buenas, de malas.
aunque esté la suegra en la casa, ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar. Y qué importante es entender eso del compromiso. Qué importante es. Entonces, ¿cómo zafarte cuando te das cuenta que ya asumiste un compromiso que no deseas seguir? Lo primero es, asume tu responsabilidad. Yo me comprometí, tal vez me equivoqué, tal vez no fue la mejor decisión, yo me comprometí. Reconoce el impacto de la cancelación. Hay veces que hay que estar dispuesto a pagar el costo. Oye, yo me había comprometido contigo, tal vez con un familiar, oye, yo me había comprometido contigo a ir a este viaje, ya no voy a poder, pero voy a poner mi parte del hotel. Oye, pero ¿cómo voy a pagar y no voy a ir? ¿Quién se está rajando? Reconoce tu responsabilidad y el impacto de la cancelación. Avisa con anticipación. Evita cancelar a última hora. Ofrece una solución. Si es posible, propone una alternativa. Oye, me había comprometido a esto, ya no voy a poder, pero ya conseguí quien me cubra. Es diferente a tu rollo, es tu bronca. Sé honesto, pero amable. No des excusas innecesarias. Esto va conectado con lo primero. Asume tu responsabilidad. Avisa con anticipación, ofrece una solución, sé honesto, pero amable. Esto es ya cómo me zafo cuando ya me comprometí. Pero de entrada te digo, di que no, más seguido, y que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y lo último es, porque a veces como que, ay, pues mira, pues es un compromiso con Pablo, ni malo que fuera con Dios, es con Pablo, pues él entiende, y pues la verdad es que, pues, mira, yo tengo otros compromisos más importantes. ¿Qué dice Colosenses? Ustedes los siervos no obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces las cosas no son para la gente, no es para agradar personas. Todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que hacemos para Dios. Cuando yo quedo mal en mi palabra, yo estoy dejando de ser un obrero aprobado por Dios que no tiene de qué avergonzarse. Yo estoy dejando de ser esa persona que puede estar en el monte santo. Estoy fallando a mi palabra y Dios me llama a hacer las cosas como para Él y no para los hombres. 2 Corintios 1, cuando quise hacer esto, ¿fue acaso algo decidido a la ligera? Lo dice Pablo. ¿Acaso lo que pienso hacer lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí y no al mismo tiempo? Sí y no al mismo tiempo. Qué duro eso, ¿no? Decimos sí y no al mismo tiempo. Porque es que no me he decidido, pero me da pena decirle. No me he decidido, pero me da pena. Oye, es que me están presionando que le dé una respuesta. Pues sí y no. Sí, pero sé que no lo voy a hacer. Sí, pero no lo he pensado suficiente. Pero no es una decisión de corazón. Sí y no. Y qué importante aquí. Dice, ¿acaso fue algo decidido a la ligera? ¿Acaso lo que pienso hacer lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí, no al mismo tiempo? Dios es testigo fiel de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Entonces yo creo que hoy Dios nos está llamando a empezar a ser personas que ponen mucho más peso en su palabra, en aquello a lo que se compromete. En de verdad decir, mira, déjame orar y unos días porque no te quiero decir sí hasta estar seguro que lo voy a cumplir. Déjame pensarlo unos días porque no te quiero decir sí. Y personas que saben decir, oye, mira, lo siento mucho, pero no me puedo comprometer ahora. De repente somos bien, y yo sé que ahorita, aun con lo que Abril presentaba, no, yo ya mañana. Mira, qué padre que todos queramos mañana abrir una. Pero abrámosla cuando de verdad sabemos que lo vamos a cumplir de corazón. Que no estamos diciendo sí y no.
que no le vamos a fallar a la gente, que no vamos a decirle a la gente, voy a estar cada semana aquí contigo. Y a los 2 meses, oye, ¿qué crees que ya no? ¿Qué crees que mi situación económica cambió? ¿Que mi situación emocional cambió? ¿Qué crees que ya no? Sino que realmente es algo que he pensado, es algo que he orado, es algo que tengo una decisión clara y voy a cumplir este compromiso toda la vida. Este domingo hablábamos del temor y algo que pensaba en mi cabeza y pensé decirlo, pero ya luego se me olvidó. Si yo hubiera actuado en fe y no en temor, tal vez hubiera tomado la dirección de casa unos años antes. Pero vivía con fe, vivía con temor. Me daba mucho temor tomar la responsabilidad. Tenía 18 años la primera vez que tomé el ministerio de jóvenes y duré 2 meses. Intenté tomar el ministerio de jóvenes 4 veces y las 4 veces fallé. Fallé a mi compromiso. Entonces ya había un historial de fracasos y de palabras no cumplidas. Entonces volver a tomar un compromiso público me daba mucho temor. Pero sabes, Dios ha ido cambiando mi fe, mi carácter, al punto de que llegó el día que yo supe que estaba listo para casarme y cumplir mi palabra con mi esposa, con todo y que va con la suegra incluida. Pero yo sabía, sabes, yo el que fallé muchas veces en muchos compromisos, hoy estoy listo. Porque Dios ha ido haciendo cambios en mi vida, porque Dios ha ido cambiando cómo yo me veo, la fe que yo tengo, el carácter que yo tengo. Y yo creo que hay muchos acá que tal vez has tenido un historial de incumplir en compromisos, de ser emocional, de ser inconstante. Pero sabes, hoy puede ser un nuevo comienzo en tu vida. Hoy puede ser un nuevo comienzo y simplemente hazlo hoy. Manténlo mañana, manténlo pasado mañana. Mantén esta decisión aún cuando te perjudique. Mantén esta decisión aún cuando no sea fácil. Yo di mi palabra y la voy a cumplir. Yo di mi palabra y yo soy una persona que cumple sus compromisos. Amén. Dios, gracias Dios Padre por esta oportunidad de venir delante de ti a analizar nuestro carácter, nuestra responsabilidad, nuestra fe en esta área. Dios, y hoy queremos poner delante de ti nuestra imagen propia, nuestra idea de cómo hemos sido, de las veces que hemos fallado, de las veces que hemos incumplido nuestra palabra. Padre, yo sé que tú todo lo haces nuevo. Yo sé que en ti somos criaturas nuevas, yo sé que en ti somos renovados. Y yo sé que hoy es la oportunidad de volvernos personas de carácter, de fe, de palabra. Dios, yo quiero ser alguien que mantiene su palabra, no importa los cambios de situación, no importa los cambios, emociones, no importa los cambios que haya en mi vida, soy alguien que mantiene su palabra. Padre, yo sé que si yo soy alguien de palabra, yo voy a poder ser alguien mucho más excelente. Y yo quiero ser un obrero aprobado por ti, que no tiene de qué avergonzarse. Padre, yo quiero ser un obrero que tú te agradas. Padre, yo decido empezar a ser cuidadoso con mis compromisos. Empezar a que mi sí sea sí, mi no sea no. Empezar a saber decir que no, en no querer agradar al hombre, en no querer agradar a las personas, en agradarte a ti, Señor. Padre, las personas con quienes yo he asumido compromisos, yo los voy a cumplir. Yo los voy a cumplir y yo sé que si yo soy una persona que es aprobada por ti, yo sé que tú vas a proveer todo lo necesario para que yo pueda cumplir mis compromisos. Gracias, Dios. Gracias.